Te dijeron que el objetivo de la fe era la felicidad constante, la respuesta instantánea y la vida libre de dolor y sufrimiento. Pero ¿qué pasa cuando la factura llega? O cuando la enfermedad no se va y Dios parece haber puesto su vista en otro. Ahí es donde la fe se siente como una trampa. No es que tu fe flaquee, es que tu alegría estaba basada en una fórmula incorrecta. Estabas buscando la felicidad en la circunstancia, el milagro, el éxito, el confort. Y cuando esas cosas fallaron, tu fe, que dependía de ellas, se derrumbó al instante. Quiero que cambiemos la manera de ver eso, porque Jesús no vino a darte una vida sin problemas. Él vino a ser tu alegría inmutable en medio de ellos. Mira, la fe que nos enseña el Nuevo Testamento no es una póliza de seguro contra el dolor, es un santuario que resiste la tormenta. Si tu alegría se basa en si tu oración fue respondida sí o no, tu fe siempre estará a merced del miedo y la decepción. Pero cuando fijas tu gozo en la persona de Jesús y en su carácter, que Él es fiel, que Él es bueno, o bien que Él tiene el control, tu alegría se vuelve inquebrantable para siempre. La mentira sutil te roba el gozo, convenciéndote de que tienes derecho a un camino fácil. Pero Jesús nos dejó un legado de gozo radical que sobrevive a la noche oscura. Lo vimos en su vida. Él nunca buscó la comodidad, sino la voluntad del Padre, y sin embargo, fue la persona más plena que caminó sobre la tierra. Su gozo venía de su identidad y su propósito, no de las posesiones que tenía en su casa. Y este es el gran secreto que encontramos en Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Date cuenta que no dice que el gozo es el resultado de tu fuerza. Dice que el gozo que viene de Él es la fuente de tu poder. Esto significa que cuando sientes que flaqueas y no tienes fuerzas para dar el siguiente paso, la respuesta no es forzarte a creer más fuerte. La respuesta es mirar a Jesús y dejar que su gozo, su presencia, su fidelidad te inyecte la fuerza que te falta. En la parte 2 vamos a ver algo común que nos hace perder este gozo, la oración transaccional, y cómo un simple cambio de enfoque puede devolverte la certeza de su presencia, incluso cuando todo parece ir al revés en medio del caos. En la parte 1, entendimos que el gozo que nos da Jesús es inmutable, porque no depende de lo que Él nos da, sino de quién es Él. Pero si esto es verdad, ¿por qué la mayoría de los cristianos seguimos perdiendo la alegría apenas llega la primera prueba? La respuesta está en la trampa de la oración transaccional. Es la mentalidad que dice, yo hago mi parte, creo, diezmo, oro, y Dios debe hacer su parte, darme un resultado cómodo y rápido. Convertimos la fe en una especie de tarjeta de crédito divina, o peor aún, en un cajero automático. Meto la tarjeta, mi fe, pongo el PIN, la oración, y espero que salga el dinero, la respuesta perfecta. Cuando Jesús no cumple el guión que escribimos para Él, nos enojamos, nos decepcionamos y nuestra fe flaquea. El gozo se va porque hemos confundido una relación con una transacción. Y aquí viene la verdad bíblica que rompe ese mito. Dios está mucho más interesado en desarrollar su carácter en ti que en darte una vida sin problemas. Mira lo que nos dice el apóstol Santiago, y es una palabra desafiante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia. Piensa en esto. Santiago no dice que sentirás gozo después de la prueba. Dice que sientas gozo cuando te enfrentes a ella. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un propósito. No es un castigo, sino una herramienta de madurez. Cuando estás en el desierto, no estás en una zona de castigo. Estás en el taller de Jesús. Él está usando la presión y el silencio para eliminar la capa de autosuficiencia y para desarrollar esa paciencia que te hace fuerte. La fe que da alegría es la fe que entiende que el dolor que estás sintiendo
No es una señal de que estás haciendo algo mal, sino una señal de que Dios te ve lo suficientemente fuerte como para darte un ascenso espiritual. El gozo no es la ausencia de dolor, es la certeza de la presencia de Jesús en el dolor. Para la gente común, el sufrimiento es una pérdida. Para el creyente anclado en Jesús, el sufrimiento se convierte en una ganancia de carácter. Esto nos conecta directamente con el ejemplo inigualable de Jesús. Él mismo soportó la cruz, no por la belleza del sufrimiento, sino por el gozo que tenía por delante. Su gozo era ver su propósito cumplido en ti y en mí. En la parte 3, vamos a profundizar en ese silencio. ¿Cómo se ve la fe en Jesús cuando no le escuchas? ¿Y cómo confiar en su carácter cuando solo ves caos? Amigo, si la prueba te desgasta, el silencio de Dios te puede destruir. El sonido más ensordecedor para un creyente es ese vacío cuando clamas y parece que la ayuda no viene. El mundo te dice que si te ama, Él respondería ya. Pero cuando la fe flaquea en el silencio, no es el momento de orar con más fuerza, es el momento de anclarte en su carácter. Mira, la fe que da alegría no se basa en lo que Dios hace, sino en quién es Él. Si necesitas un ejemplo de fe que sobrevive al silencio total, mira a Job. Job no solo perdió sus riquezas o su salud, perdió a sus hijos y perdió la lógica de su propia fe. Él era justo, pero sufrió el infierno. En medio de esa devastación y el silencio de Dios, Job hizo la declaración más radical de toda la Biblia. Aunque Él me quite la vida, en Él pondré mi esperanza. Job nos enseña que el pináculo de la fe no es recibir la bendición, sino confiar en la bondad de Dios incluso cuando su mano parece estar castigando. Es la fe que dice, no lo entiendo, no lo siento, pero sé que quién es el que sostiene mi vida. Y aquí es donde Jesús se convierte en nuestra ancla inmutable. ¿Cómo podemos estar seguros del carácter de Dios, incluso cuando nos duele? Por la cruz. La cruz es la única prueba que necesitas de que Dios es amor incondicional. Si Él fue capaz de entregar lo más preciado, a Jesús, por ti cuando tú no merecías nada, ¿por qué dudarías de su bondad y cuidado ahora cuando lo necesitas todo? El apóstol Pablo lo resume en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también gratuitamente todas las cosas? El silencio de Dios nunca significa su ausencia. Significa que Él está trabajando en un nivel que va más allá de tu comprensión y tu calendario, y lo está haciendo desde un lugar de amor que ya fue probado en la cruz. Tu fe flaquea cuando olvidas la cruz. Tu fe se llena de gozo cuando recuerdas que el amor de Jesús por ti no depende de tu éxito, sino de su sacrificio. En la parte 4, vamos a ver las anclas prácticas que puedes usar hoy mismo para sostener tu fe en la niebla y asegurarte de que tu gozo no se apague. La fe que flaquea se sostiene con disciplina y con herramientas, no solo con un deseo. Jesús sabía que viviríamos en un mundo de dudas y nos dejó anclas sencillas para que nuestro gozo no se apague en la niebla. Aquí tienes 3 anclas que usé para redirigir mi mirada de la circunstancia al rostro de Jesús. La duda siempre te habla de un futuro incierto, pero la fe se alimenta del pasado certero de Jesús. Cada vez que la ansiedad te diga, Dios no va a llegar a tiempo, tú respóndele recordando su fidelidad. El Salmo 77 dice que el salmista estaba turbado y sin poder hablar, pero su solución fue recordar, me acordé de los cánticos que antes entonaba en la noche. Tu tarea no es forzar un milagro, sino recordar los milagros que Jesús ya hizo en tu vida. ¿Te proveyó antes? ¿Te sanó antes? ¿Te rescató de una situación imposible antes? Tu memoria fiel es el combustible de tu gozo. Cada recuerdo es una evidencia de su carácter inmutable.